Hablar de salud mental ya no es suficiente. Escuchar, entender, empatizar, tampoco basta si no hacemos algo con eso, porque la ansiedad no se apaga sola. La depresión no se va con frases bonitas y el estrés no se alivia con likes. Hoy, en el Cuaderno de la Salud, no solo vamos a hablar, vamos a dar un paso. Junto a la psicóloga Gisela Silva González de Médicos Sin Fronteras, te invitamos a mirar hacia adentro, identificar lo que duele y comenzar a actuar. Este capítulo se llama Salud Mental, convertir la conciencia en acción, porque entender es apenas el inicio. El verdadero cambio empieza cuando decides cuidarte. Suscríbete, respira profundo y acompáñanos, porque tu mente también necesita ser escuchada. Esto es el Cuaderno de la Salud. Iniciamos el Cuaderno de la Salud, donde cada pregunta tiene su respuesta. El Cuaderno de la Salud de El Comercio. Abre tu cuaderno y toma nota. Hola, ¿qué tal a esa gente buena? A esa buena gente que escucha el Cuaderno de la Salud. Hoy tenemos un episodio muy especial. Vamos a hablar de la salud mental, cómo convertir la conciencia en acción. Y es que nosotros estamos transmitiendo en este momento desde Ecuador y pues estamos en esta conmemoración y durante todo el mes de mayo se va a celebrar el mes de la concientización sobre la salud mental. Es una iniciativa que busca destacar la importancia del bienestar mental, educar al público, reducir el estigma asociado a las enfermedades mentales y promover el apoyo a quienes las padecen. Este año el tema central es exactamente, convertir la conciencia en acción, lo que implica transformar el conocimiento y la comprensión sobre la salud mental en pasos significativos hacia el cambio. Se han tomado algunas iniciativas en Ecuador, el país donde estamos transmitiendo, que tienen que ver con implementar estrategias de promoción de salud en muchos barrios en la capital y también se desarrollan campañas de sensibilización y proporcionan recursos para el apoyo psicológico, especialmente en contextos escolares y laborales. Para esto, hoy nosotros estamos contentos, tenemos una invitada de lujo. Sí, vamos a conversar con Gisela Silva González. Ella es una reconocida psicóloga clínica ecuatoriana con una sólida trayectoria en salud pública y acción humanitaria. Colabora con Médicos Sin Fronteras desde el 2020 y pues acerca de su experiencia laboral con la organización, queremos comentarles que fue responsable de la salud mental en un proyecto contra la violencia sexual en la República Centroafricana en 2020. También estuvo en Sudán del Sur en 2022 por un proyecto de malnutrición y VIH y también en 2024 se desempeñó en el sur de la Franja de Gaza. Y nosotros estamos muy contentos de darle la bienvenida a la psicóloga Gisela Silva González, que nos va a acompañar en este diálogo. Bienvenida. Muchas gracias, Oscar, nuevamente por esta invitación. Siempre es un placer poder aportar. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, como le comentaba, doctora, estamos en esta iniciativa de salud mental, cómo convertir la conciencia en acción. Y quisiéramos preguntarle, vamos a hablar de salud mental y pues la ansiedad y la depresión, digamos que son cada vez más comunes en nuestra sociedad. ¿Qué señales tempranas nosotros podríamos identificar en nosotros mismos o en nuestros seres queridos para buscar una ayuda oportuna? Bueno, en la ansiedad es, digamos, es como que ahora está muy normalizada, ¿no? La ansiedad. Y justamente sería eso, dejar de normalizar como que cualquier preocupación es ansiedad o cualquier momento de tristeza es depresión. Mucha gente, yo he escuchado en conversaciones de pasillo, en conversaciones de ascensor, es que yo estaba muy deprimida a un estado de tristeza, digamos, entre comillas, normal o adecuado del cotidiano de la vida. O decir, por ejemplo, es que me dio muchísima ansiedad este trabajo, cuando es una preocupación que está dentro de los rangos normales y no patológicos, donde la persona puede seguir funcionando. Entonces, primero habría como que un poco
dejar de normalizar esto en nuestro discurso, porque la ansiedad justamente se refiere a una preocupación constante y excesiva, o sea, que se nos va del control, eh, donde tenemos esta sensación de querer resolverlo todo ya, o sea, para ayer, pero el tema es que es constante y excesivo. Esos son como dos parámetros súper importantes y que también ya limitan nuestro funcionamiento normal. Es decir, por yo estar preocupado eh, y por estar preocupado excesivamente, me vuelvo, por ejemplo, irritable frente a otras cosas que están pasando en mi entorno o estoy muy tenso. Por ejemplo, ya me dan dolores de cabeza de tanta tensión, el bruxismo, dolores de espalda. Incluso como hay gente que se desregula su sistema digestivo, que tiene alteraciones en el sueño. Entonces, cuando yo ya no puedo dormir por pensar excesivamente en un tema, por estar preocupada excesivamente en un tema, es cuando ya nosotros debemos decir, si esto puede ser como, está como eh, llevándose hacia la ansiedad. E incluso hay dificultad para concentrarse en las actividades cotidianas. Entonces, por ejemplo, yo estoy escribiendo, estoy haciendo eh, la comida, o sea, estoy en mis actividades cotidianas y no puedo concentrarme. Se me quema la comida por estar pensando en un tema o no puedo hablar con alguien, no puedo mantener una conversación porque o sea, estoy físicamente aquí, pero mi cabeza está en otro. Esos, digamos, como que serían las señales tempranas que estamos en un tema de ansiedad. Y sobre la depresión, bueno, la depresión ya es un poquito más complejo, digamos, porque es una tristeza profunda y persistente. Nuevamente, hay la tristeza como que viene, por ejemplo, del duelo, de haber perdido un trabajo, de quizás uno recibió una noticia mala. Entonces yo, por ejemplo, estoy unos 2, 3 días con una tristeza muy profunda, estoy con un desánimo, con un desgano, o que no quiero comer. Pero esta tristeza no impide que yo continúe con mi vida cotidiana. En cambio, una depresión es como que ya hay una pérdida de interés, o sea, que es constante, persistente durante al menos 2 semanas o más. Entonces empieza una fatiga extrema o a comer, o uno empieza a comer demasiado, empieza también, eh, empieza también un tema de pensamientos de autodesvalorización, dificultad para concentrarme, dificultad para tomar decisiones, sentimientos de culpa excesiva, eh, que ya se mantienen por más de 2 semanas. Uno puede decir, sí, estoy entrando en un cuadro depresivo. Sí, doctora, qué importante el comentario, creo yo, y que nos podamos caminar por ahí, doctora, porque hay muchísimas personas que no tienen idea que están pasando por este tipo de cuadros, y pues ahí es donde nosotros justamente queremos llegar, y cuando hablamos de salud mental hay muchas aristas que se pueden tocar, y lo que queremos es eso, es justamente que algunas personas que nos escuchen se puedan sentir identificados y tomar acción. Por ejemplo, el estrés laboral. Sí, y el estrés académico también afecta a muchísimas personas. Podríamos hablar de que ya se ha reconocido este tipo de estrés, y si alguien está tratando de buscar algo de ayuda, ¿qué estrategias prácticas? Yo creo que la principal es buscar un profesional, pero ¿qué estrategias prácticas recomendaría para manejar el estrés diario y mantener, digamos, en la vida un equilibrio saludable entre nuestras responsabilidades y también nuestro bienestar? Bueno, yo creo que antes de llegar a terapia, sí hay cosas que nosotros podemos hacer en el cotidiano. E incluso cuando alguien va a terapia, yo siempre trato de decirles a las personas que vienen en consulta, la terapia no es tanto lo que pasa en la terapia, sino lo que uno va haciendo con esta información que recibes en la terapia, o que se trabaja en la terapia afuera de la consulta, en la vida real. Cómo vas aplicando estas herramientas, cómo vas aplicando estas estrategias
en las decisiones cotidianas, por más pequeñas que sean, ¿no? Porque a veces también uno piensa que tienen que ser unas estrategias súper mega elaboradas que te dan un cambio radical. No, simplemente son cosas pequeñas, detalles simples a los que yo puedo prestar más atención, cosas que yo puedo cambiar, como digo, en el cotidiano. Por ejemplo, una de las cosas que siempre se trabaja es priorizar las tareas. O sea, como realmente decir, a ver, hay un método buenísimo que siempre mando a la gente a leer, que a la gente que está escuchando también le podría interesar mucho, es el método de Eisenhower. Entonces, aquí vas viendo las actividades que son prioritarias, las que son urgentes, las que puedo dejar para más tarde y las que tengo que resolver ahora. Eso nos da más estructura en nuestras actividades, o sea, cuáles son las cosas a las que yo tengo que prestarles atención en este preciso momento y cuáles son cosas que yo puedo alargarme un poquito más, porque también nosotros vivimos ahora en una época de una sensación de urgencia constante. Todo es urgente, todo es para ayer. Y eso también un poco es gracias a las redes sociales y a las formas de comunicación que ahora manejamos, ¿no? Que todos tenemos que estar disponibles, incluso este tema de los vistos. Ah, es que mi jefe o mi jefa ya vio el mensaje y no me responde. Claro, puede estar con su familia, puede estar tomando un café o puede haber dejado abierto el chat en la computadora, pero ya cuando no recibo esta respuesta inmediata, de una es como que algo pasó. Entonces, este método nos ayuda a realmente en un gráfico analizar qué es prioritario, qué es urgente, qué tiene que salir ahorita, qué puede esperar. Esa sería una de las primeras cosas. Después, las grandes cosas, los grandes proyectos, dividirle en etapas. Dividir siempre ayuda a reducir el estrés porque uno se puede poner tiempos realistas. Ahora, doctora, los jóvenes también, hablando de salud mental, enfrentan desafíos únicos en la actualidad. ¿Cómo podrían los padres y también los educadores apoyar la salud mental de adolescentes y jóvenes adultos en un mundo tan cambiante como el que estamos en este momento? Qué buena pregunta. Justamente yo recibo en mi consulta, trabajo muchísimo con padres, padres de adolescentes, padres y madres, donde, claro, hay tanta información sobre la salud mental de los adolescentes, las cosas que se tienen, que no se tienen que hacer. Es como que hay un bombardeo de información, ¿no es cierto? Yo pensaría que lo más importante es también enseñarles estas estrategias de planificación, de organización, para que ellos vayan también aprendiendo a estructurar su día a día. En los adolescentes y bueno, también incluso desde que son más pequeños, eh, por proponerles rutinas y mantener límites claros. O sea, a ellos las rutinas les ayudan muchísimo a estructurarse, o sea, a decir como, a hacer lo más previsible posible en los días que ellos tienen y reducir con esto el estrés o la ansiedad o cualquier angustia o preocupaciones. Entonces ellos saben, por ejemplo, que los lunes tienen que em, ir al básquet, el martes tienen su clase de lectura, el miércoles sus clases de pintura, o sea, como hacer una rutina. Y que también esta rutina en casa, por ejemplo, de lunes lava el uno los platos, del martes lava el otro los platos, y distribuir bien las actividades del hogar les da mucha estructura. Y eso los adolescentes y los niños extrapolan a su día a día, de saber quién tiene que hacer qué cosas y no cargar con responsabilidades que no les competen. En estas edades es súper importante que ellos puedan prever qué es lo que va a pasar. Mientras menos incertidumbre tengan, más sanos mentalmente van a ser los niños y los adolescentes. Por eso es súper recomendable que las reglas, los límites sean constantes y consistentes, o sea, que se aplique una misma regla para todos y que sea constante, no que vaya cambiando según el ánimo de la mamá o del papá, sino que se mantenga constante. Eso les ayuda muchísimo a tener estructura en su vida y también que se involucren en actividades extracurriculares si es que es posible o tener tiempos
en el parque o en la montaña o de alguna actividad física compartida con papá o con mamá, y si es que es posible con los pares. Esto también les ayuda muchísimo a ellos a conocerse, a conocer distintas habilidades, distintas herramientas para gestionar el estrés, distintas herramientas o distintos contextos para relacionarse con papá y con mamá y con mis otros compañeros. Ahora, Y bueno, también la alimentación, ¿no? Que es súper claro, importante. Perdón que la haya cortado, Oscar. no, Es tranquila. súper importante la alimentación, ¿no es cierto? O sea, que la alimentación no sea tan alta en azúcar, porque el azúcar también dispara un montón de cosas en el cerebro. Entonces, mantener la dieta lo más equilibrada posible. Ahora que estamos hablando de los jóvenes, y creo que hay un elemento importante que necesariamente debemos tratarlo y es el de las pantallas, sí, porque vemos que en este momento no solamente los jóvenes, sino todo el mundo están ensimismados en pantallas. ¿Qué tanto impacta esto en la salud mental de las personas, doctora? Bueno, de las personas en general se ha demostrado que las pantallas cambian el ciclo del sueño, pero también algo muy importante es cómo se cambia la identificación con uno mismo, la forma que uno se ve, perdón, la forma en la que uno se mira, porque como uno tiene estos referentes tan irreales e inalcanzables en las redes sociales, eh, entonces impacta muchísimo en el autoestima de los jóvenes, de los adultos, que dicen como, bueno, o sea, yo nunca voy a llegar a tener este cuerpo perfecto. Por ejemplo, mamás que dicen, es que yo no soy una mamá perfecta porque ya voy 2 años después del parto y no he logrado hacer ejercicio, como estas mamás que salen en redes sociales, o yo no logro conciliar el trabajo con la maternidad y las labores de la casa. Entonces nos mandan imágenes de vidas irreales que la gente normal detrás de las pantallas no puede alcanzar, sin tomar en cuenta que estas vidas justamente son vidas creadas para tener más seguidores, para tener auspiciantes, que son estilos de vida muy distintos, que detrás de cada foto hay como 5 o 6 personas que están ayudando, que están sosteniendo, pero la imagen que nosotros recibimos es completamente distorsionada. Entonces impacta muchísimo en el autoestima e incluso la forma de relacionarse. Hay jóvenes adultos y adolescentes que ya no saben cómo relacionarse con sus pares si no es a través de las redes sociales, que tienen mucho recelo a la mirada de las otras personas, al contacto con el otro. Entonces se esconden detrás de las pantallas porque es más fácil comunicarse a través de un personaje de algún juego que yo ir a tomarme un helado con una persona. Gente que quizás en las redes sociales tiene una vida completamente distinta, que son líderes de comunidades, etcétera, pero que cuando tú le miras en la vida real, gente muy tímida, jóvenes muy tímidos que no pueden evocar una palabra. Entonces, sí impacta muchísimo el uso de las tecnologías, el uso de las pantallas, cuando es de una manera excesiva y cuando no son de maneras eh, controladas. Ahora, ¿en qué momento nosotros debemos decir necesitamos ayuda? Cuando estamos hablando de jóvenes, de pantallas y también de su comportamiento. ¿Podríamos dar tal vez, no sé, alguna red flag a la gente para que se dé cuenta y tome acción? Eh, el momento que hay que buscar ayuda es cuando ya vemos que cualquier comportamiento, ya sea, por ejemplo, el uso excesivo de pantallas o ya sea, por ejemplo, la ansiedad o la depresión, o sea, esta tristeza excesiva o esta preocupación constante, eh, que al momento en que ya limitan el funcionamiento cotidiano, cuando ya no pueden funcionar de la manera en la que funcionaban antes, entonces ahí hay que buscar ayuda profesional. Y esto siempre lo hacemos en la consulta, o sea, nosotros siempre vemos el antes y el ahora. Entonces, como desde qué momento, por ejemplo, ya su hijo dejó de bañarse, dejó de comer, dejó de ir a la escuela o relacionarse con la demás gente. Entonces, es desde hace un mes que
le compramos este videojuego. Entonces Ujú. hay un antes donde el adolescente o la adolescente funcionaba de una manera que se adaptaba a su entorno, que podía sacar adelante las actividades cotidianas. Pasa este evento y hay un después. Entonces nosotros siempre comparamos eso. Cuando ya vemos como papás o como mamás que nuestros hijos no pueden funcionar de la misma forma que funcionaban antes, eh, en su cotidianidad, en las actividades que son requeridas para la convivencia del hogar e incluso para su funcionamiento académico, entonces ahí hay que pedir ayuda. Doctora Gisela, cuando hablamos de salud en general, hay algunas cosas particulares que me parecen interesantes. Por ejemplo, en los hospitales, en las salas de emergencia, em, los doctores, los internos, ya conocen las temporadas de ciertas circunstancias que se dan. Por ejemplo, las temporadas de gripe y los virus. Ya saben que si una persona llega y está enferma, saben por dónde va la cosa, porque es una temporada de. Y quisiera preguntarle, en el caso de la salud mental, ¿podría haber algo parecido? Y le hago esta consulta porque conocemos de su vasta experiencia y pues no sé si en este momento hay alguna tendencia por la que la gente busca el apoyo de un profesional para equilibrar su salud mental. ¿Nos podría comentar algo de esto, por favor? Eh, bueno, sí, las consultas psicológicas, por ejemplo, aumentan muchísimo en diciembre. Diciembre es un mes muy difícil para las personas porque son épocas de- donde se activan las redes de amistad, las redes de apoyo, las redes de la familia, y hay muchas personas que por ciertas situaciones, por ciertas circunstancias han tenido que cortar vínculos o lazos familiares o de amistad, entonces, o que han atravesado la ruptura con una pareja, entonces se vuelven momentos muy solitarios. Y eso también un poco en enero, porque suben el número de consultas, porque también eh, la gente como que dice, bueno, por año nuevo voy a ir a terapia. Entonces también es como un momento pico. El comienzo del año escolar también, o sea, como por septiembre, agosto más o menos. Septiembre, octubre empiezan también las consultas, porque bueno, quizás en el D se reportaron que algo pasaba, empiezan como que estos problemas de adaptación a la escuela, de adaptación al colegio, también en los temas de la universidad, asisten mucho más. Estos yo diría que son los que yo he detectado cuando suben los momentos de la consulta. Y bueno, notoriamente también cuando hay desastres naturales o catástrofes, pero bueno, ese es como otro contexto, pero ahí también aumentan las consultas psicológicas. Ahora, en este momento, digamos, estamos hablando de salud mental y estamos hablando de que estamos en el mes de la salud mental y pues muchas veces las personas sienten como vergüenza o miedo de buscar ayuda psicológica, pero estamos tratando de alguna manera de romper esto. ¿Cree usted que hablamos más de este tema en la sociedad y cómo podríamos ayudar a normalizar la búsqueda de este apoyo profesional y reducir el estigma asociado a la salud mental, doctora? Eh, Justamente tener estos espacios que son muy enriquecedores para combatir estas creencias que hacen que mucha gente que está en necesidad no busque ayuda por todos estos estigmas. Entonces, mientras más espacios de conversación sobre la salud mental haya, mientras más se normalice el discurso de la salud mental, mientras más gente pueda abrirse y decir, sí, yo tuve un cuadro depresivo, yo pasé por la ansiedad, yo también tengo un trastorno bipolar y cómo lo he manejado con ayuda de profesionales, etcétera. Mientras más la gente vaya abriéndose, mientras usemos menos estas pantallas de vidas felices y perfectas, sino que mientras más la gente conecte con su vulnerabilidad, cuente sus testimonios, se va conectando y se va reduciendo este estigma. Entonces, crear este tipo de espacios que no sea solamente para personas eh,
o sea, para las mismas personas de siempre, ¿no es cierto? Sino que sea para públicos diversos, por ejemplo, llevar estos espacios a escuelas, a colegios, a universidades, pero no solamente a profesionales de la salud, sino que se pueda hablar de estos temas, yo que sé, con gente que está siguiendo administración de empresas o carreras relacionadas con ciencias más duras. eh, Poder abrir estos espacios a la gente que habitualmente no habla de salud mental. Pienso que ahí se reduce enormemente el estigma. Perfecto. Y de pronto para dar una ayuda integral a las personas que nos están escuchando en este momento, sabemos que cuando hablamos de las personas, el autocuidado es esencial para mantener una buena salud mental, también como, no sé, motivar el trabajo para ser más resilientes en las adversidades. ¿Qué consejos o qué hábitos podríamos recomendar a la gente para esto, para el autocuidado, para fomentar resiliencia? Y también, no sé, recuperar pensamientos positivos en la vida de cada uno. Eh, bueno, lo primero que yo diría es hacerse como un escaneo, un autoescaneo eh, de cómo me siento yo. ¿Estoy satisfecho, estoy satisfecha con la vida que llevo o con quien soy en este preciso momento? Entonces, si es que la respuesta es no, analizar qué cosas puedo cambiar y están en mi control y qué cosas, bueno, no puedo cambiar y tengo que aceptarlas así como son. Y entonces ahí ir atacando o ir trabajando en las cosas que yo sí puedo cambiar. Ese sería como el paso primordial. Hay mucha gente que vive en el malestar y se acostumbra al malestar y piensa que esto es una forma de vida y que es normal y que dice, bueno, yo siempre toda mi vida he estado triste, yo siempre toda mi vida he sido, eh, toda mi vida he sufrido de problemas de insomnio, toda mi vida he tenido problemas para comer. Estas cosas, por más que uno normalice y que se acostumbre, sí se pueden mejorar. Entonces, hacer ese autoescaneo, como digo, es el primer paso. Después, por ejemplo, tratar o sea, de tomar hábitos distintos basándose en cómo yo me quiero cuidar. Entendiendo que, por ejemplo, si es que yo hago ejercicio el día de hoy, yo no voy a ver los resultados en una semana, yo veré los resultados quizás de aquí en un año. Y si es que yo sigo manteniendo esta rutina de ejercicio, quizás yo no pueda ver los resultados, como digamos, no van a haber resultados concretos más allá del cuerpo porque no me voy a enfermar, por ejemplo. Entonces Ujú. es algo así. Mientras uno más va eh, teniendo rutinas de autocuidado, uno está en el ámbito de la prevención. Entonces eso quiere decir que hay problemas que nunca saldrán a la luz. Esto para decir que no actuemos cuando ya estamos al límite, sino que siempre tratemos de hacer un autoescaneo y poder reconocer si es que estoy bien funcionando de la forma en la que yo quisiera o no. Y ahí sí tomar acciones. Eh, Ahora hay tanto acceso a la información, eh, hay tantas herramientas de la inteligencia artificial que ya nos dan comidita la información. Entonces, educarse, o sea, como por ejemplo, no me siento tranquilo con mi hábito de sueño, ¿cómo mejorarlo? Entonces, tratar de educarse, o sea, tratar de poner la tecnología a nuestro favor para mejorar nuestros hábitos. Em, y ya una vez como que uno logra hacer esto, si es que te das cuenta que quizás el cambio es súper difícil, buscar ayuda profesional. Eh, Como digo, el tema del Internet, ahora hay tantos grupos en Facebook, hay tanto acceso a la información en el Instagram, que uno puede poner Psicología Ecuador, psicólogos del Ecuador, y ya uno va encontrando los terapeutas. Si es que uno está fuera del país o uno quiere enganchar con uno se engancha más con algún terapeuta de otro país, uno puede decir como psicólogos en Argentina, psicólogos en Australia, no sé, me invento, pero ahora como más bien tratar de utilizar esta tecnología a nuestro favor para encontrar información que nos puede ayudar a salir de este bucle de malestar, que como digo, no es normal, pero que hemos normalizado. Y sobre todo pensar que el buscar ayuda no,
no me hace menos válido, menos capaz, sino que más bien me hace más valiente y, y nos hace tener, es difícil buscar ayuda, pero es necesario para no rendirse en el camino de estar mejor. Sí, qué interesante y qué importante lo que acaba de mencionar, doctora. Y para finalizar, me gustaría preguntarle algo. Muchas personas tienen miedo a veces de ir donde el doctor porque saben que les van a decir, estás enfermo, tienes un cáncer, te pasa esto, y pues deciden más bien negarlo y hacerlo a un lado. Pero lo que usted nos está comentando es qué importante es que nosotros nos podamos conocer. De hecho, el lema de la campaña que se está viviendo en este momento es convertir la conciencia en acción. Y ahí quisiera que usted nos dé ese mensaje final de la importancia esa de conocernos, de poner un alto a las cosas que estoy viviendo y que pueda encontrar el remedio con un profesional o de alguna otra manera. Em, el- yo siempre digo a las personas, como a mis amigos, a la gente que está en mi alrededor, a mi familia, que no es necesario sufrir solo, no es necesario sufrir sola. Cuando uno tiene una idea que está ahí rondando, 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 y uno entra en un bucle que ya se vuelve casi una obsesión, que uno no deja de pensar en algo, porque uno sabe que es algo que quisiera cambiar, pero que no sabe por qué camino tomar, porque es muy normal. O sea, si es que a mí nunca me enseñaron a hacer ejercicio, si es que yo nunca estuve rodeado de gente que hace ejercicio, yo no voy a saber por dónde empezar. Si es que yo nunca entendí cómo leer un libro, si es que no tengo ese hábito de leer un libro, es muy normal que yo no sepa por dónde empezar. Entonces, si es que en mi contexto nunca se habló de autocuidado, nunca vi que mamá, papá tenían hábitos de autocuidado, es muy difícil para mí también empezar por este camino. Entonces, pedir ayuda, como estaba diciendo, es una forma de, de no rendirse y sobre todo de caminar de la mano con alguien, de ser acompañado con alguien que no te va a juzgar, que tiene una escucha ética, que tiene la técnica también para poder crear herramientas para que vayas descubriéndote a ti mismo y que entiendas que el poder está ahí en ti. Si es que yo no puedo, si es que yo a lo largo de mi vida no aprendí a crear estas herramientas, entender que pedir ayuda es lo más lógico y que no por eso me hace una persona menos capaz, menos valiosa, sino que más bien me hace lo suficientemente valiente como para entender que las herramientas quizás están a través de alguien más que me puede acompañar de una manera ética, sin juzgarme, con un secreto profesional que es súper importante y sobre todo con una técnica, y que eso me va a ayudar a mí mismo, a mí misma, a vivirme de la mejor manera posible, a descubrir mis propios talentos y entender que las respuestas que yo la mayoría de veces busco afuera están en mi interior. Ningún psicólogo, ninguna psicóloga ética va a juzgar a una persona por tocar la puerta de nuestro consultorio. Más bien nosotros estamos muy honrados cuando un paciente viene y quiere que le acompañemos en su proceso. Em, Como decía, sanar no significa tener un superpoder, que un superpoder me venga ahí por arte de magia, sino más bien ir descubriendo las herramientas que ya están en mí, solamente que no he podido usarlas porque no he tenido ese conocimiento. Doctora, estamos muy agradecidos con usted, de verdad. Gracias por esa bondad, por cada consejo y por el compartir en este mes tan importante, digámoslo así, aquí en el Cuaderno de la Salud. Muchísimas gracias, Oscar, por esta invitación. Para mí siempre es muy grato poder hablar y compartir estos temas de salud mental y que si es que las personas necesitan ayuda, sienten que no pueden por ellos mismos, por ellas mismas, pidan ayuda, busquen apoyo, busquen un acompañamiento que
aquí están las puertas siempre abiertas. Definitivamente así será, doctora. Muchísimas gracias nuevamente. Bien. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a continuar nosotros aquí en el Cuaderno de la Salud. A veces basta una conversación para comenzar a sanar. Hoy hablamos de salud mental con la psicóloga Gisela Silva González de Médicos Sin Fronteras y abrimos temas que muchas veces se callan: ansiedad, estrés, aislamiento, violencia, emociones difíciles y cómo enfrentarlos desde el autocuidado y la esperanza. Gracias a Gisela por la calidez, la claridad y por recordarnos que pedir ayuda es parte del camino. Y antes de despedirnos, nos quedamos con 5 conclusiones clave de este episodio. Primero, identificar a tiempo señales de ansiedad o depresión es clave. Escuchar nuestro cuerpo y emociones puede salvarnos. Segundo, el autocuidado no es egoísmo, es prevención. Dormir bien, alimentarse y conectar con otros son actos esenciales de salud mental. Tercero, las redes de apoyo marcan la diferencia. Hablar con alguien de confianza o con un profesional puede transformar una crisis en una oportunidad de cambio. Cuarto, la salud mental debe dejar de ser un tabú. Normalizar ir al psicólogo es urgente, igual que ir al médico. Quinto, siempre hay esperanza. Por más difícil que sea el momento, es posible sanar, reconstruirse y volver a empezar. Gracias por acompañarnos en el Cuaderno de la Salud. Si este episodio te llegó, te invitamos a suscribirte, compartirlo y seguirnos. Cada clic ayuda a que más personas encuentren herramientas para cuidarse mejor. Nos escuchamos el próximo episodio. Hasta entonces, cuídate y cuida a quienes amas.